Nos encontramos aquí en la reunión de la empresa Classic Fisher and Hardware Company, de parte del Departamento de Finanzas. Estamos Gabriel García, Juan Esteban, Samuel Bernal y yo, Gabriel Martínez. Vamos a empezar un poco con la agenda del día de hoy, hablar del contexto, pasamos al análisis de la situación financiera, les vamos a explicar estados financieros, indicadores financieros, estado de fuentes y usos, identificación de las causas y propuestas de solución. En cuanto al contexto en el que nos encontramos en el momento general económico mundial de la época, se puede retribuir al acontecimiento conocido como la Gran Recesión. Es una crisis económica mundial, a nivel mundial, especificada en la crisis inmobiliaria que se presenta en Estados Unidos, una crisis crediticia e hipotecaria conocida como las hipotecas subprime. No sé, Gabriel, ¿qué nos comentas de esto? Sí, básicamente también coincido con que dentro de las proyecciones que hicimos en diciembre de 2007, previmos que iba a haber muchísimas ventas, entonces quisimos redoblar nuestros esfuerzos en la planta y producir muchísimo más. Para esto incurrimos en un préstamo bastante alto que, coincidiendo con esta crisis, nos dejó bastante hundidos. Ok, entonces hablando del análisis de situación financiera, vamos a hablar de los estados financieros, Samuel y Juan, háblanos del análisis horizontal y vertical. Claro, entonces, frente al análisis horizontal, factores importantes que podemos resaltar es que en el PIG, en los esperado es que las ventas y muchos otros factores deberían de permanecer en aumento, los gastos constantes y los dividendos deberían de disminuir, así como la reserva aumentar, aunque en enero debería pasar lo contrario en ellos. Pero en lo real se vio que comparativamente era distinto porque al aumentar porcentualmente era menor e incluso en julio se mostraron varios negativos. Los gastos permanecieron casi constantes y los dividendos de las reservas permanecieron igual, con la diferencia que en marzo los valores fueron más grandes de lo esperado, que significa hacer uso de fondos privados para cumplir con obligaciones financieras. Frente a lo analizado ahora en las situaciones financieras, el activo total aumentó en todos los meses y no solamente en los primeros 5, aunque en julio y julio fue mínimo y en marzo máximo. Lo que se ve principalmente acá en la caja solamente aumentó en marzo. Con respecto al patrimonio pasó lo contrario, aunque si bien lo esperado era que disminuyera en marzo, disminuyó también en enero, lo que quiere decir que en estos meses la empresa contaba con mayor capacidad de hacer frente a las obligaciones y que en los meses de aumento la empresa endeudó más con los acreedores para cumplir con su operación, sobre todo en mayo a julio, lo que se ve reflejado en los pasivos, que nos muestra que hay muy diferentes situaciones previstas con una disminución en estos meses. Se realizó un análisis vertical tanto para el balance general como para el PIG. Primeramente, se vio que en el balance general no existe una diferencia significativa al momento de comparar porcentualmente las previsiones con los datos reales. Como se puede ver en las siguientes gráficas, esta diferencia significativa no es apreciable, pero cuando nos enfocamos en diferentes cuentas como la cuenta de existencias y la deuda bancaria a corto plazo, se ve una tendencia de diferencia de más o menos el 6% entre los datos reales y las previsiones, donde los datos reales son casi 6% mayores a los que fue las previsiones. Ahora, en cuanto al PIG, podemos ver que sí existe una diferencia significativa únicamente dentro de la reserva legal, pues en las previsiones se esperaba tener una reserva legal mucho mayor a lo que realmente pasó dentro de los datos reales debido a que se esperaban mayores ventas. Perfecto, entonces vamos a pasar con los indicadores financieros. Si quieres, Samuel, sigue explicándonos el indicador de liquidez. Bueno, dentro de los indicadores de liquidez tenemos 3 indicadores principales, los cuales son el capital de trabajo neto, la razón corriente y después la prueba de ASIA. Podemos ver que en el capital de trabajo neto tenemos resultados bastante positivos, lo que nos indica que existe liquidez dentro de la compañía, ya que el activo corriente puede suplir todo el pasivo corriente. En cuanto a la razón corriente, podemos ver que tenemos entre 3 y 4 dólares de nuestro activo corriente que puede suplir un solo dólar del pasivo corriente. Y por último, dentro de la prueba ácida, al momento de quitar nuestro activo menos líquido, el cual en este caso es el inventario, tenemos entre 2 y 3 dólares del activo corriente para suplir cada uno de nuestros dólares que tenemos del pasivo corriente. Ahora, en cuanto a las previsiones y los datos reales, podemos ver que las previsiones son mucho mayores y que tienen una tendencia positiva frente a los datos reales que son menores a estas previsiones.
Ahora, frente a los indicadores de actividad, podemos notar que lo previsto y lo real se parecen mucho, dado que en ambos marzo se muestra completamente contrario a junio y julio, que sí se parecen, y donde las rotaciones nos indican que las cuentas por cobrar de mayo a julio son menos efectivas, por lo tanto, tarda más en convertirlas en liquidez. Asimismo, el inventario se muestra progresivamente inmóvil, lo que se refleja en pocas ventas, que es lo mismo que pasa con los activos. Adicionalmente, nos indica que los préstamos se dificultan cada vez más con el pago y por lo mismo el working capital nos muestra una mayor variación con el paso de los meses, lo cual se puede ver reflejado en ciertos despidos o renuncias de la empresa. Bueno, en cuanto al indicador de endeudamiento, el cual, el primero, nos muestra la relación que tienen los activos frente a los pasivos de la compañía, lo cual nos puede indicar qué tanto están comprometidos los activos con terceros. Se puede ver como a pesar de que son bajos, van en aumento leve por los primeros meses y a partir de abril a junio estos se estabilizan en un mismo valor. Estos en comparación a las previsiones se puede decir que son muy acordes, ya que se mantienen valores ciertamente parecidos. En el indicador de apalancamiento total que nos muestra el compromiso de los socios con los acreedores, nos indica que empieza el año con un nivel bajo, pero a lo largo de los 7 meses ese nivel se mantiene un valor cercano al 50%. De igual manera, es muy parecido a los indicadores previstos. Finalmente, el indicador de cobertura de interés, que indica cuánto peso se dispone de BIT por cada peso de gasto financiero. El siguiente indicador se puede interpretar como que si está mayor que 3, la compañía tiene una buena cobertura de los gastos financieros. En los indicadores reales se ve que a pesar de que inicia el periodo no era capaz de cubrir sus gastos, al final se puede ver cómo estos alcanzan a cubrir hasta casi 12 veces su interés. En relación con los datos previstos, se puede ver que si es diferente, pues a lo largo del periodo estos plantean una cobertura constante de 2 veces, una cobertura de 2 veces sus intereses. Finalmente podemos encontrar los indicadores de rentabilidad. En estos podemos observar cómo los márgenes se mueve la utilidad a través de los diferentes costos y gastos que tiene la organización. Inicialmente podemos entender este porcentaje como lo que queda de la utilidad una vez se descuentan dichos costos y gastos. Dentro de comparando previsiones y los resultados reales que tenemos desde marzo hasta junio y julio, podemos ver que dentro de los gastos hubo una mejora. Esto quiere decir que los gastos se reducieron en un gran porcentaje, indicando que todo este dinero también puede ser reinvertido dentro de la organización. Ok, ahora vamos a pasar con las fuentes y usos, el estado de fuentes y usos. Gabriel, por favor. Bueno, continuando con esta idea, podemos ver que dentro de lo que podemos encontrar, haciendo la comparación dentro de diciembre de 2017 con los meses interesados de la mayor cantidad de ventas y también la comparación entre dichos meses de mayores ventas previstos y reales, podemos encontrar que hay un correcto manejo dentro de las fuentes y usos, es decir, como de dónde se saca unos valores y dónde vienen siendo invertidos o reinvertidos. Esto quiere decir que se mantiene una estabilidad dentro de la compañía. En cuanto a la identificación de las causas, Samuel. Primeramente nos preguntamos si esta problemática es permanente o transitoria. Teniendo en cuenta el contexto histórico de la burbuja inmobiliaria, es posible analizar que esta problemática es transitoria, pues la crisis de 2008 del sector afecta directamente nuestras ventas de muebles. Por lo tanto, es necesaria la implementación de sistemas de control gerencial para la compañía con el fin de afrontar esta problemática durante este año y a medida que el mercado se estabilice, las ventas aumentarán al punto en el que la problemática sea superada. Dado el contexto ya mencionado, es normal que Watkins y la empresa nos preocupemos frente al pago de los préstamos, dado que los indicadores y el análisis muestra que el inventario permanece cada vez con menos movimiento y esto se refleja en una disminución de ventas y una disminución en el flujo de caja, lo cual causa que se soliciten mayores préstamos y se tenga que recurrir a fondos de la empresa, dado que se espera que las ventas puedan seguir disminuyendo y se genere un círculo vicioso que complica a la larga el pago de los préstamos. Ahora, el por qué se muestra de esta forma tan negativa se puede ver principalmente en el contexto ya mencionado y dado que la oferta no concuerda con las ventas. Para ello, la medida que consideramos que se debe implementar es reducir los inventarios, reestructurar la estructura del personal, recurrir a las ventas y además se podría pensar en capacitación, capitalización por parte de los socios. Disminuir el inventario es positivo, dado que se puede liberar la caja y como el mercado está deprimido, disminuye el riesgo de no moverlo fácilmente, o sea que no se generan ventas. Adicionalmente, es importante implementar medidas del personal, que se muestra de gran importancia en estos momentos difíciles, y también emplear las reservas, lo cual significa usar los recursos disponibles para cuando suceden este tipo de situaciones y recurrir a la capitalización por parte de los socios, lo que permitirá ayudar a mantener más sanas las finanzas de las empresas.
Por último, también se recomienda recurrir al potencial de la liquidez, esto por medio de la venta de activos circulantes con el fin de abordar los préstamos de los pasivos que se tienen existentemente. Perfecto. Gracias.